Buenas noches para todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para la Fundación Poema es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Hoy queremos agradecer de forma especial a la doctora Viviana Lotero por su participación en este ciclo de conferencias y a los diferentes laboratorios por haberse vinculado al evento de conferencias virtuales de la Fundación Poema. Esperamos que esta charla sea de utilidad para ustedes y recuerden que los esperamos en el siguiente encuentro sincrónico que se desarrolla cada 15 días, pero el próximo es dentro de 8 días. Pueden visitar nuestra página www.poema.org para conocer la programación. Recuerden mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Al final de la conferencia habrá un espacio para resolver preguntas. Muchas gracias para todos y Viviana, adelante. Bueno, gracias Pamela por la introducción. Para mí también es un honor iniciar este nuevo ciclo de conferencias, especialmente en este mes, que es el mes del sobreviviente de cáncer. Vamos a hablar un poquito de qué sigue después del cáncer, especialmente del cáncer infantil. La que sigue. Como podemos ver en esa diapositiva, nuestro actuar como oncólogas pediatras, como oncología pediátrica, es más que todo en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes, ya que prevención en niños y detección temprana hay muy poco. En cuanto a prevención, podemos hablar con pediatría general, médicos de cuidado primario, sobre fomentar el uso de bloqueador solar, tener una vacunación completa, evitar el consumo de cigarrillo, alcohol, sustancias psicoactivas, fomentar el ejercicio y una dieta saludable. Y en la parte de detección temprana no tenemos tampoco los tamizajes que tienen mucho, la mayoría de los cánceres de adultos, pero podemos hacer una adecuado examen físico, sobre todo a nivel primario, para detectar masas, especialmente masas abdominales que pueden ser detectadas con un buen examen físico y también un reflejo rojo en todo lo que es el control y crecimiento del niño sano para detectar también el tumor que se puede detectar más tempranamente por este medio, que es el retinoblastoma. Y también estar atentos a los signos y los síntomas que ya pues el IEP y otras conferencias previas se han manifestado. Eh, la siguiente. Ya en cuanto, bueno, el diagnóstico y el tratamiento, pues ya nos llega a nosotros, hacemos el diagnóstico por diferentes métodos, escogemos qué tratamiento mejor según la estadificación que hemos hecho y según la evolución del paciente, pues haremos el seguimiento y algunos tendrán que ir a cuidados de fin de vida. Esta es una foto de un encuentro con pacientes sobrevivientes de la Fundación Valle de Lili. Muchos de estos niños, todos con diferentes diagnósticos, algunos con mejores condiciones que otros. Vemos como, por ejemplo, una de estas niñas es campeona departamental de patinaje y ocupó el primer puesto en su colegio, como otro de los niños ha tenido limitaciones físicas, pero a pesar de esto, su mamá ha sido muy juiciosa y lo ha metido en todas las terapias, equinoterapia, musicoterapia, acuaterapia, y lo tiene en un colegio especial y cada 3 meses me manda su reporte de notas con un adecuado desempeño. La siguiente. Y es como cuando uno ve estas 4 adolescentes aquí también, todas con el mismo diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. En esta foto todavía están en tratamiento, ya están en fase de mantenimiento final. Y se pregunta uno, ¿cuál será el futuro de estas niñas, tanto en su estado de salud como en la parte personal, en su parte profesional, familiar? Así pues, a grandes rasgos les cuento, una de ellas ya tiene una cirugía de cadera, un reemplazo articular por una necrosis avascular secundaria al tratamiento y está estudiando enfermería. Otra de ellas se encuentra en Chile y quiere ser estilista, que está relacionada a todo lo que sea belleza. Y otra quiere hacer una fundación para pacientes adolescentes en tratamiento de cáncer porque pues le dio muy duro de toda la parte de su tratamiento y algunos de los desenlaces de algunos de sus compañeros. La siguiente. O como en el caso de estas dos niñas, también con un diagnóstico oncológico muy similar de un rhabdomyosarcoma de vías genitourinarias, pero con un pronóstico diferente en cuanto a la parte del estadiaje.
la niña de la coronita tenía un peor pronóstico que la otra nena, pero la niña de la coronita, como su nombre, como la foto lo dice, es una princesa de su casa, hija de unos padres muy jóvenes y muy comprometidos con todo lo del tratamiento de la niña. En cambio, la niña del lado, una niña cuya madre estaba en embarazo cuando vino al tratamiento, era el octavo embarazo, ella era el séptimo producto de esta madre y la madre la abandonó cuando estaba en pleno diagnóstico oncológico y está ahora a cargo de bienestar familiar. La siguiente. Entonces, vemos que los pacientes sobrevivientes de cáncer se han catalogado ya como la nueva enfermedad crónica en pediatría, porque como lo dice el letrero, no se acaba cuando se acaba. No se acaban los retos, no se acaban los cuidados ni el seguimiento de nuestros pacientes. Viene mucho por delante y es lo que vamos a ver el día de hoy. La siguiente. Entonces vemos cómo entre las enfermedades crónicas de la niñez, los sobrevivientes de cáncer en Canadá se han numerado más o menos 328.652 y vemos cómo de fibrosis quística hay 25.000 pacientes inscritos, cardiopatías complejas 180.000, parálisis cerebral 750.000, o sea que ocupan un segundo lugar en los pacientes con enfermedades crónicas. La siguiente, o como estas estadísticas de Estados Unidos, en que, claro, a través de los años vemos cómo ha aumentado la proporción de sobrevivientes y esto pues ya es debido a la mejoría tanto en el diagnóstico, en el estadiaje, en el tratamiento y pues a medida que pasan los años tenemos más pacientes sobrevivientes. Aquí hacen más o menos también una similitud, son 300.000 niños pacientes sobrevivientes de cáncer en la infancia. De estos, 1 a 570 ya tiene entre 20 y 34 años. ¿La que sigue? Entonces es un pequeño número de niños, pero que tienen un gran impacto. Vemos cómo después de los cánceres de adultos más frecuentes, que son el seno y el pulmón, vienen los niños con cáncer. Esto es en estadísticas en Estados Unidos en el 2008. La siguiente. Entonces, ¿de qué tratan pues todo el seguimiento de los sobrevivientes? Vemos que más que todo pues de los efectos tardíos del tratamiento y estos tienen que ver con el hospedero, con el paciente en sí, como la edad, al momento del diagnóstico, el sexo y la raza, condiciones premórbidas previas al tratamiento, condiciones genéticas que cada vez vemos que están más asociadas y vamos a ver después como por ejemplo a segundos cánceres, factores del mismo tumor en sí, como la histología, el sitio, la biología y la respuesta al tratamiento, factores relacionados al tratamiento, ya si el paciente requiere solo cirugía, si requiere quimioterapia o radioterapia o una combinación de una, dos o tres de estas. También qué eventos tiene durante el tratamiento, estos ya se tratan de los eventos agudos y la toxicidad aguda, el envejecimiento y el comportamiento en la salud de estos pacientes previo y posterior al tratamiento, como el uso de tabaco, la dieta, el alcohol, ejercicio y la exposición al sol. Entonces vemos cómo los efectos tardíos son las condiciones médicas que ocurren meses o años durante o después del tratamiento y persisten por más de 5 años. Y pueden ser desde condiciones leves o condiciones que amenacen la vida. La que sigue. Estos efectos son específicos de un órgano o una función como cardíaco, pulmonar, renal, endocrino, gastrointestinal, visión o audición, pero también en cuanto al desarrollo y el crecimiento van a afectar la talla y el peso final, la maduración esquelética, la función intelectual, madurez emocional y social, como vamos a ver posteriormente. También afectan la fertilidad y la reproducción, tanto en su desarrollo sexual y en la salud de su descendencia. Y una cosa que cada vez estamos viendo más frecuente a medida que tenemos más niños curados, más pacientes curados de cáncer, son las segundas neoplasias, que pueden ser tanto benignas como malignas. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el costo de curarse? No es por desanimarlos, pero más o menos 30 años después del cáncer se ha visto que el 73% de los pacientes tienen al menos una condición crónica.
De estos, el 42% tienen una condición severa que amenaza la vida. Esto se traduce en 8.2 veces más el riesgo de una condición severa y probabilidad de morir por esta. La siguiente. Entonces vemos los riesgos relativos de condiciones de salud en los pacientes sobrevivientes de cáncer. Vemos cómo la que tiene mayor riesgo es el reemplazo articular mayor, también falla cardíaca y los segundos cánceres. Pero también vemos otros no menos importantes como la disfunción cognitiva severa, enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, falla renal o diálisis y fallas ováricas secundarias al tratamiento. Esta es una gráfica de la mortalidad tardía en los sobrevivientes. Las rayitas azul y amarillas son pacientes femeninos y masculinos sin antecedente de cáncer, y la rojita y la negrita son masculinos y femeninos con antecedente de cáncer. Y vemos cómo en los 10 primeros años aumentan la disminuye la probabilidad de sobrevida, y es básicamente por las recurrencias tumorales, pero a medida que pasan los años son también por segundos cánceres, por enfermedades cardíacas con enfermedades pulmonares y otras causas externas. ¿A qué sigue? Y esta es una gráfica, más o menos dice lo mismo, pero está al revés, es sobre la mortalidad. Vemos cómo aumenta también a medida de los primeros años en la curva en cuanto a recurrencia del tumor original, pero ya después de los 10, 15 años, las segundas neoplasias y las enfermedades cardíacas y pulmonares. Este es de Estados Unidos. Bueno, la que sigue. Entonces, ¿qué se ha hecho y qué no se ha hecho en cuanto al estudio de los sobrevivientes? Pues hay varios estudios de cohortes. Realmente hay pocos estudios de intervenciones luego del manejo. ¿Por qué? Porque hay dificultad para encontrar los pacientes, ya no se encuentran en vigilancia de cáncer, y esto no solo lo vemos en nuestro sistema, sino también en países ya en desarrollo, en los que los pacientes siguen a cargo de los médicos de adultos. Y también vemos que hay dificultad para evaluar las estrategias preventivas en los niños, y una colaboración muy limitada entre los oncólogos pediatras y otros investigadores, ya sean pediatras o especialistas o de otras especialidades o de medicina interna. ¿Qué sabemos? Ya lo que sabemos de la modificación de terapias, el de Rasosane para evitar o disminuir el riesgo de cardiotoxicidad, el no usar radioterapia en leucemia linfolástica aguda para disminuir la toxicidad a nivel del sistema nervioso central, el uso de otoprotectores, sobre todo cuando ponemos quimioterapias con platinos, la radioterapia que cada vez tiene una dosis y un target diferente o más localizado, sin menos extensión hacia los órganos anexos o perilesionares, y protocolos con medicamentos dirigidos, ya pues todo lo que sabemos de los anticuerpos monoclonales, el manejo para leucemias, tumores del sistema nervioso central y otros. Este es un estudio de varios hospitales importantes de manejo del cáncer infantil entre Canadá y Estados Unidos, y habla pues sobre la mortalidad y las condiciones de salud crónicas comparadas en adolescentes con pacientes de la misma edad. Vemos como la que sigue. Se puede hacer una vigilancia a largo plazo, más o menos hay cada 10, 20, 30 años, y vemos comparado con la población normal, y vemos como, por ejemplo, hay condiciones que aumentan con el tiempo, por ejemplo, el riesgo de cardiovascular en pacientes con enfermedad de Hodgkin. Pero, por ejemplo, en sistema central, las complicaciones o los efectos a nivel de neurológicos se mantienen con sus secuelas neurológicas. Estas realmente no van a cambiar con el tiempo. Hay otros tumores, por ejemplo, los retinoblastomas, que apoyan parte de la audición, y otros como los tumores óseos, pues que van a afectar más el sistema musculoesquelético. Aquí vemos, en la siguiente gráfica vemos entonces las complicaciones más frecuentes por sistemas u órganos, de las cuales vamos a hablar ahorita un poquito más específicamente de cada una, pero aquí para no olvidar, en cuanto a la piel, podemos ver que hay
alteraciones como fibrosis, alteraciones en la pigmentación a nivel oral y dental, con agenesia de raíces dentales o de dientes, microdontia, serostomía, que a veces no tenemos en cuenta. También a nivel del sistema inmune, estos pacientes, algunos quedan con hipoesplenismo funcional, con infecciones crónicas. Y bueno, la segunda neoplasia es que también es importante, relacionado pues, precisamente en leucemias y cánceres de piel, de sistema nervioso central, tiroides y seno. ¿Qué siguen? Entonces, ¿qué sabemos a nivel cardíaco? Lo que sabemos, pues, que las antraciclinas pueden producir cardiomiopatía, falla congestiva, disfunción subclínica del ventrículo izquierdo. La radioterapia también puede producir cardiomiopatías, enfermedades valvulares o coronarias. Y el riesgo está visto a mayor dosis acumulativas de más de 300 miligramos metro cuadrado. Y también si hay combinación de radioterapia con quimioterapia. También el riesgo aumenta si son menores de 4 años o si son mujeres o si está asociado posterior al tratamiento obesidad, diabetes, hipertensión arterial, colesterol, el fumar, el alcohol, la falta de ejercicio, una dieta rica en alimentos grasos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo que sabemos todos, saber que el paciente tiene el riesgo, pero a veces no lo hacemos consciente. Debemos hacer un control de una función cardíaca con un ecocardiograma tanto previo como al finalizar el tratamiento y en nuestro seguimiento, evitar medicamentos que puedan afectar el corazón y fomentar los hábitos de vida saludable. ¿Qué sigue? A nivel pulmonar, sabemos pues que la bleomicina, la ciclofosfamida, las nitrosurias, incluso el metrotexate prolongado a bajas dosis de muchos de los tratamientos de leucemia linfoblástica, pueden producir alteraciones a nivel pulmonar, más que todo fibrosis, neumonitis. La radioterapia, no solo a nivel mediastinal, sino también radiocolumna o la radioterapia corporal total en los trasplantes de médula. Y pues también que afecta si es menor, si reciben estos tratamientos, si son menores de 3 años. ¿Qué debemos hacer? Aparte de conocer el riesgo, también entonces hacer un test de función pulmonar, si vamos a usar estos medicamentos, reducir los medicamentos que afecten la función pulmonar y evitar también las irradiaciones, evitar las imágenes, las radiografías, las tomografías. Cada vez está más implementado este control con las imágenes que nos ayudan para evitar la irradiación. Y estimular el ejercicio y no fumar. Y sobre todo también recomienda mucho el evitar sitios de fumo, que el solo hecho de no fumar, de ser un fumador pasivo, también aumenta el riesgo. A nivel gastrointestinal, vemos que la que sigue, porfa, son más secundarios a transfusiones, las hepatitis infecciosas, por eso debemos tener en cuenta nuestro estatus infeccioso previo al tratamiento, las cirrosis que pueden ser secundarias a medicamentos de quimioterapia, a radioterapia, no solo para tumores abdominales, sino también pues para si es radioterapia corporal total. Puede haber también asplenia funcional, estreñimiento, obstrucción intestinal, mala absorción intestinal. Y lo que debemos hacer es monitorizar pues el estatus de hepatitis infecciosas, hacer una función hepática anual posterior en el tratamiento, preguntar por el hábito intestinal, favorecer también una dieta sana. La que sigue. Toxicidad tubular y glomerular crónica puede ocurrir en un 20 a 50%, no solo en los pacientes con tumores renales, sino también en tumores abdominales y si han tenido lisis tumoral al diagnóstico. No solo por la cirugía, la quimioterapia, sino también por la radioterapia. Es bien sabido por nosotros que la ifosfamida y el cisplatino son los que más afectan, pero también tenemos que tener en cuenta el soporte que hacemos. A veces los aminoglicósidos, la fotericina, que no hacemos un control adecuado, puede ayudar a aumentar el daño a nivel renal. Debemos entonces vigilar albuminuria, la tensión arterial, el síndrome de Fanconi, de falla renal.
¿Qué debemos hacer? Pues educar al paciente, en especial si queda con un riñón único, hacer un seguimiento de su función renal con uroanálisis, electrolitos, evitar los nefrotóxicos, dar sus indicaciones alimentarias, ya sea el caso de disminución de sal, de proteínas, y suplir los electrolitos cuando vemos que hay una deficiencia en ellos. A nivel óseo, sabemos que todos los esteroides pueden aumentar las osteopenias y la osteoporosis. El ácido retinoico en específico puede producir displasias esqueléticas. La radioterapia, no solo a huesos, sino también a sistema nervioso central y a órganos como los ovarios y los testículos. La osteoporosis es más frecuente en mujeres y en personas asiáticas y de raza blanca. También en hombres con niveles de testosterona bajos y en familias que ha habido osteoporosis. ¿Qué debemos hacer? Hacer una densitometría ósea, vigilar condiciones como menopausia precoz, calcio y niveles de calcio y vitamina D, el ejercicio, fomentar el ejercicio y evitar las bebidas carbonatadas, el alcohol y el fumar. Esta diapositiva que sigue la traje porque pues habla sobre la salud del hueso en los pacientes sobrevivientes y vemos que no es solo la quimioterapia la que nos puede afectar, sino también unas cirugías, una inmovilización prolongada, una disminución de la actividad física durante todo el tiempo del tratamiento, deprivación hormonal, los glucocorticoides, la alimentación, el calcio, la vitamina D, si tuvo un trasplante de células hematopoyéticas, si tuvo radioterapia, o a los mismos efectos del tumor directo como productos de inflamación o citoquinas. A nivel endocrino, lo que sabemos es que es el órgano también más comúnmente afectado, entre un 20 y un 50%, sobre todo si son tumores del sistema nervioso central, linfoma de Hodgkin y si han tenido trasplante de médula. También lo vemos después de radiaciones a las hormonas, a las glándulas productoras de hormonas como la pituitaria, la tiroides, los ovarios y los testículos. ¿Qué debemos hacer en cuanto al sistema endocrino? Monitorear la talla, el peso y la pubertad, tanto durante el tratamiento como después. Chequear regularmente las hormonas y reponerlas para mantener un crecimiento, una pubertad y un metabolismo normal con adecuada calidad de vida. La que sigue también, pues vemos aquí ya específicamente en cada órgano endocrino a nivel de hipotálamo pituitaria puede haber una deficiencia de la hormona de crecimiento, una pubertad precoz, deficiencia de hormona lútea, de hormona estimulante del folículo, deficiencia de CTH, hiperprolactinemia, a nivel gonadal, disfunción de los testículos y los ovarios, trastornos de la tiroides y trastornos metabólicos como la obesidad y el síndrome metabólico. Vemos, por ejemplo, que el busulfán, la ciclofosfamina, las cifosfamidas, el melfalán, temozolamida, teotepa, todos estos pueden producir falla ovárica temprana, disfunción subclínica de las células germinales. Hipotiroidismo también. El carboplatino y el cisplatino pueden producir también falla ovárica y falla de células germinales masculinas. El imatinib y los inhibidores de la tirosinquinasa también afectan el crecimiento y pueden dar hipotiroidismo. En cuanto a los glucocorticoides, traje esta otra diapositiva, la que sigue, para tener en cuenta que no solo nos afecta a las células óseas como los osteoclastos, los osteoblastos y los osteocitos, sino también que tiene acciones a nivel de las gónadas, del túbulo renal, del intestino y de los músculos. Entonces vemos todos los compromisos que pueden tener el uso prolongado de esteroides. La que sigue. En cuanto al crecimiento, entonces también lo que sabemos que la radioterapia afecta pues el crecimiento, la talla final y que gracias a las nuevas tecnologías se pueden usar otros tratamientos que van a disminuir la dosis y los campos afectados. Debemos hacer un monitoreo de peso y talla durante y después del tratamiento, chequear las hormonas, hacer un manejo temprano de estos y hacer las cirugías correctoras en el caso de que se requieran. La que sigue, como por ejemplo en esta diapositiva de la izquierda, este paciente que recibió radioterapia a este nivel y claro, tiene una deformidad y la idea es corregirlo lo más temprano posible. En esta otra foto de diapositiva, al lado de la diapositiva, nos habla de un niño que terminó quimioterapia
alrededor de los 5 años, recibió radioterapia al cerebro, pero vemos que tiene una pubertad precoz alrededor de los 8 años y aparentemente un crecimiento acelerado, pero termina con una talla de adulto muy corta, para tener en cuenta también. En cuanto a la fertilidad, lo que sabemos es que las cirugías pueden afectar o remover los órganos reproductivos o también dañar los nervios pélvicos. La radioterapia, como ya lo dije, no solo al sistema nervioso central, sino también abdomen y pelvis, que nos afecte ovarios y testículos, y la quimioterapia con alquilantes. Lo que debemos hacer es conocer los riesgos, hablar sobre las maneras de preservar la fertilidad y evitar otros tratamientos que afecten la fertilidad. Y aquí me pregunto yo, le hago una pregunta abierta a los personas que están en el auditorio, que son especialistas en cuáles de nuestros centros hablamos sobre esta parte de preservar la fertilidad en los adolescentes y qué podemos ofrecer en cada centro. La que sigue. Entonces vemos que se afecta no solo la parte de la reproducción, sino también de su función sexual. Hay que ver también que pueden haber daños o resección de ovarios, disminución de estrógenos, daño a los ductos espermáticos, difusión por daño de nervios pélvicos y otras alteraciones. La que sigue. Bueno, este otro tema también es muy importante en el seguimiento de los pacientes con cáncer, son las segundas neoplasias, que son tumores histológicamente diferentes al diagnóstico inicial. Como lo vimos inicialmente en las gráficas, al principio ocurren más que todo después de los 10, 15 años y aumenta el riesgo según el estado inmune, los factores genéticos que tenga este paciente, ciertos tratamientos que ha recibido, como ya lo vimos, como radioterapia o etopósido, el estado hormonal y el estilo de vida que tiene el paciente. En cuanto a los factores genéticos, entonces vemos estos síndromes genéticos también ya muy conocidos como Li-Fraumeni, alteración en el BCRA, síndrome de poliposis y carcinoma colorectal y retinoblastomas, que nos hacen hacer un seguimiento rutinario, ya sea incluso con resonancia magnética cerebral anual, para, por ejemplo, el caso de Li-Fraumeni, ecos abdominales, colonoscopias, mamografías e incluso mastectomías profilácticas en los pacientes con alteración del BCRA. La que sigue. Estas son unas gráficas de los factores y los riesgos más frecuentes para las segundas neoplasias. Vemos cómo el Hodgkin es el tumor con más predisposición a segundas neoplasias, y de estas el cáncer de seno por la radioterapia recibida, cáncer de tiroides, colorectal y hueso. Esta es otra diapositiva en que habla de la incidencia acumulada en cáncer de seno en pacientes que no han recibido radioterapia versus los que sí recibieron. Vemos cómo es 12.9% en pacientes a los 40 años, sobre todo en pacientes que han recibido radioterapia para Hodgkin o para sarcomas. Y esta es una gráfica que nos habla sobre la dosis y la relación, el riesgo relativo de cáncer, sobre todo sarcomas, piel y meningiomas, que aumenta a medida que aumenta la dosis. Como por ejemplo, los cánceres de tiroides no son dosis dependientes, incluso bajan al aumentar la dosis. La que sigue, bueno, y los síntomas psicológicos pues tampoco son tan menos importantes. También han sido muy estudiados a lo largo del tiempo, perdón, con resultados que evalúan los resultados sociales, socioeconómicos, los logros y comportamientos de los pacientes sobrevivientes de cáncer infantil, y vemos cómo tienen un aumento más del riesgo de ansiedad y depresión, tienen trastornos del sueño. Hablan de que los tumores del sistema nervioso central son los que tienen los peores desenlaces en cuanto a esta parte. Son más frecuentes también al uso del cigarrillo, alcohol y otras drogas, y también tienen problemas en su estado marital. Estos son otros estudios que hablan también de lo mismo, la importancia de la salud mental de los pacientes sobrevivientes de cáncer infantil. La que sigue.
Entonces, el seguimiento en la mayoría de los casos no se puede seguir en su centro de atención. Y como les dije, esto no son estadísticas de aquí de Colombia, sino de otros países en los que hablan que a más o menos el 15% continúan su atención en el centro donde se recibieron su tratamiento para su cáncer. De ellos pasan al 85% ya en la edad adulta a centros de cuidados primarios. ¿Cuáles son las barreras de los sobrevivientes? El hecho de hacerlos tocar la campana hace que como que ya se acabó, como les digo, se acabó todo, ya no me va a dar a mí nada más, entonces se sienten invulnerables a los efectos tardíos o no los perciben porque no son, que no los perciban que sean tan serios, tal vez por falta de conocimiento del manejo recibido y falta de conciencia de los potenciales efectos tardíos y los riesgos futuros. Además por otros factores como factores económicos que tampoco es que no pueden volver a sus controles, factores culturales o creencias religiosas que ya los hicieron, pues ya acabaron el tratamiento y ya no hay nada más que hacer. ¿A qué sigue? Entonces vemos aquí como, por ejemplo, a medida que pasan los años, las condiciones crónicas aumentan, pero la visita a los centros de cáncer disminuye a medida que pasa el tiempo. La que sigue, entonces, el reto es que nosotros como centros pediátricos demos suficiente información tanto a los sobrevivientes para entender los riesgos y buscar un cuidado apropiado de estos, y a cuidadores primarios para capacitarlos en cuidados basados en riesgo. Y cuando me refiero a cuidados primarios es a todo el personal, incluso enfermería, el personal que hace crecimiento y desarrollo, a los especialistas, a los subespecialistas, a todos los que tengan que ver después con el control de estos pacientes e incluso a nuestros homólogos en la edad adulta. También sabemos que hay pocas intervenciones, como lo dije al principio, que puedan prevenir o disminuir el desarrollo de estos efectos tardíos, pero sí por lo menos que los pacientes estén conscientes. Entonces, el seguimiento debe hacerse enfocado al riesgo. Todos los sobrevivientes requieren un plan de asesoría periódica y vigilancia dirigida a la prevención y al diagnóstico temprano y al manejo de estos efectos tardíos. El cuidado se debe adaptar entonces a los riesgos, tanto el cáncer como el tratamiento recibido, a su predisposición genética, al estilo de vida y condiciones de salud asociadas previas. La que sigue, entonces, algunas consideraciones, pues vemos ya que el nivel de evidencia de la mayoría de las guías no es muy alto y la efectividad de la mayoría de las recomendaciones no está establecida, porque como hemos dicho, la detección de cáncer temprano es probablemente muy efectivo, pero en pediatría no tenemos como mayor acción. También, por ejemplo, una detección temprana de una disfunción cardíaca probablemente no nos va a variar el desenlace. Y esto me hace acordar en estos días un paciente con un antecedente de un sarcoma de Ewing que ya está en plan de trasplante cardíaco porque no, a pesar de los medicamentos y todo, no varía el desenlace de su disfunción cardíaca. Tampoco muchos de nosotros no sabemos qué hacer con una prueba de una densidad ósea disminuida, entonces debemos remitirlos a los especialistas adecuados. La que sigue. Entonces, esta es como una estratificación del riesgo de los sobrevivientes de cáncer infantil basada en la evidencia para hacer un adecuado seguimiento clínico. Entonces, vemos, por ejemplo, como un paciente con un linfoma Hodgkin que solo requirió cirugía tiene un riesgo, los que están en verde son los que tienen menos riesgo. En cambio, si recibió radioterapia y quimioterapia, tiene un riesgo mayor. Por ejemplo, también un paciente con un retinoblastoma tiene un riesgo menor solo si recibió cirugía, pero aumenta el riesgo si ha recibido radioterapia o radioterapia y quimioterapia, y así para todo el resto de los tumores. Entonces, como recomendaciones, cada centro debe desarrollar sus guías clínicas para el cuidado de los sobrevivientes, definir estándares en el sistema de salud para hacer un sistema con un seguimiento integral, educar a todos los profesionales de cuidado primario y especialistas acerca de los efectos tardíos. Y esto me hace acordar que remitimos a un niño porque recibió radioterapia en cuello, por un Hodgkin a endocrino y en la primera consulta lo vio bien y le dio de alta, ¿no? La idea es que se le haga un seguimiento
a su nivel de pruebas tiroideas. Optimizar el acceso a los recursos del sistema de salud y los programas de cuidados en red, mejorar la conciencia de estos efectos tardíos y sus implicaciones en la salud de los sobrevivientes. A veces cuando son muy pequeñitos, pues a medida que hacemos los controles les vamos explicando, pero pues a los padres son los que tienen que estar pendientes de esto. Y aumentar el apoyo a la investigación de estos medios. Esta es una gráfica que hizo una pediatra que trabajó con nosotros y la idea es que ahí están pues todos los órganos y cómo, qué hacer, pero bueno, esto apenas es como la implementación. La que sigue. Entonces, los sobrevivientes de cáncer pediátrico son ahora un foco nacional e internacional, por lo que les dije que ya es una enfermedad crónica, para lo cual se han creado modelos de atención y evaluación para un adecuado seguimiento. También entonces nos hablan de qué estrategias de comunicación, como los medios sociales que vemos allí, para mantenerse al tanto con los sobrevivientes en caso de que no podamos hacerle un seguimiento adecuado. Y por ejemplo, entonces en esta otra gráfica les cuento de un paciente que en el 2017, la que sigue, se fue a vivir a París y estaba en pleno tratamiento de una recaída de una leucemia linfolástica y le mando yo al médico que lo va a tratar todo el protocolo y él juiciosamente cada 6 meses me mandaba datos de cómo estaba el paciente, en qué fase iba y ya está el último correo que recibí del 2021 de que ya el paciente había terminado hace un año, estaba en remisión y estaba ya en plan de vacunación. Este es otro medio de comunicarnos con nuestros sobrevivientes. La que sigue. Y este me pareció muy interesante, hacer como un carnetcito para que todos estemos al tanto de, aquí como vemos el nombre del paciente, el diagnóstico, en qué sitio fue el diagnóstico oncológico, qué protocolo recibió y como vemos ahí qué tipos de quimioterapias recibió y cuáles fueron las dosis acumuladas y cuáles son los órganos a riesgo de tener un efecto tardío. También está, ahí menciona pues el día, la fecha del diagnóstico y la fecha del tratamiento, de finalizar el tratamiento. La que sigue. Y por el otro lado del carnet habla entonces ya específicamente de qué riesgo está cada órgano y qué deben hacer los médicos en que lo atiendan y cada cuánto hacer estas evaluaciones. Entonces, por ejemplo, a cardiovascular, hacer una adecuada historia y examen físico a nivel cardiovascular, hacer una ecografía cada año y así sucesivamente para cada órgano. La que sigue. Entonces, en conclusión, la población de los sobrevivientes de cáncer infantil cada vez es más creciente y tiene un riesgo importante tanto de morbilidad física como psicológica. Los efectos tardíos disminuyen la condición de salud y la calidad de vida de nuestros pacientes y sabemos que hay escasez de redes de atención primaria y conocimiento del personal de primer nivel, por eso es muy importante hacer difuminación de estos pacientes, de estos posibles riesgos y los recursos limitados en centros pediátricos de cáncer para el seguimiento de los sobrevivientes, sobre todo cuando pasan a edad adulta. Debemos diseñar tratamientos que disminuyan los efectos tardíos, cada vez se trabaja más en esto, el desarrollo de terapias para proteger los tejidos normales, el lograr un monitoreo de posibles efectos tardíos y mejorar la conciencia, informar a los pacientes y los médicos de seguimiento, como ya lo dije, de especialistas y redes de atención primaria. Y traje esta otra declaración de ERIS que se hizo en Italia con 45 expertos entre oncólogos, psicólogos, pediatras y pacientes sobrevivientes y padres de 15 países de Europa y Norteamérica, que habla sobre la meta a largo plazo respecto a la cura y el cuidado del niño con cáncer es que él o ella lleguen a ser adultos resilientes, activos y autónomos, con una calidad de vida óptima respecto a la salud y que sean aceptados por la sociedad al mismo nivel que sus pares. Se aclara pues que el término curado debe ser usado cuando se discute la situación de los supervivientes con ellos mismos y con la sociedad, pero el término sobreviviente a largo plazo se utiliza solo en los ámbitos profesionales y científicos. La que sigue.
porque pues nuestra meta es, como lo dice esta campaña, de algunos pacientes que quieren ser grandes, que quieren ser como nosotros. Vemos aquí como, por ejemplo, se disfrazan de médicos, de enfermeras, de cirujanos, pero también hay otros que se disfrazan, la que sigue, de héroes y princesas, y la idea es ayudarlos a que cumplan sus sueños. Muchas gracias. Quisiera pues estoy atenta pues a preguntas y comentarios. Viviana, muchas gracias por la presentación. Me parece una presentación muy pertinente, muy importante para todo el equipo de trabajo de los pediatras que trabajan en todos los niveles de atención con nuestros pacientes. Y como lo dijiste al principio de la charla, en la introducción, terminar el tratamiento no significa que termina todo, sino que ahí apenas está empezando porque estos niños tienen todavía una, un proyecto que cumplir, que culminar. Bueno, y veo en el chat que hay varias personas que te agradecen y con comentarios positivos respecto a la charla. Excelente conferencia, doctora Lutero. Soy la mamá de Aaron. Ahí está, mamás de pacientes. Quisiera pues a los que están los pacientes, no es por desanimarlos ni nada, pero sí, o sea, después de que terminan el tratamiento hay que seguir con los cuidados, hay que seguir viniendo a a los controles, y no solo para ver si el tumor todavía está o no está, ¿sí? Sino para todo lo que son los efectos secundarios de los tratamientos que hacemos. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. No olvidemos entonces la próxima conferencia en 15 días. ¿Listo? Sí, es en 8 días la próxima conferencia. Ah, El en tema es 8 días. factores predictores, sí, el tema es factores predictores del abandono. Entonces, a todos, muchas gracias por su asistencia. Te agradecemos a ti, Viviana, por este tiempo y por la excelente presentación. Y los invitamos a seguir la página web y las redes sociales www.fundacionpoema.org, poema.org, perdón, poema con H intermedia. Gracias. Chao, gracias.